Ya se van conectando la gente. Un poquito. Vamos a esperar un par de minutos a ver si se conecta más gente. Bueno, por mientras podríamos, a ver, quedaron unos ejercicios de la semana pasada y no sé si lo intentaron hacer. La idea es que sí, obvio. Y me mencionen si es que tuvieron problemas con alguno de ellos. Sí, no, tal vez. Estoy haciendo una pregunta. Hay tres personas. ¿Alguna de ellas puede responder? Buen día, profe. Honestamente, no tuve tiempo de hacer los ejercicios. Mm. A ver, terminando el repaso, que debería ser, a ver, estamos a, básicamente llevamos, ¿cuánto? ¿Un mes de clase? ¿Un mes y un poquito más? Deberíamos terminar esto en julio. Terminando el mes deberíamos terminar el repaso y obviamente podemos hacer algún tipo de control para ver qué tan bien están, eh, se incorporaron estos saberes que son más antiguos o deberían ser conocidos. Entonces, lo ideal es que los traten de hacer porque si no, después, llegado el control, que es parte de la nota, una de las notas acumulativas, el trabajo en clase, creo que lo dijimos al principio, eh, de no estar logrado, entonces podemos tener problemas, pues no quiero que efectivamente pase nada parecido. Así que les recomiendo encarecidamente que sean responsables con el trabajo autónomo que requiere el curso. O sea, sé que ustedes no respetan la dedicación exclusiva del magíster porque, bueno, nadie lo hace, pero de todas maneras les dejo un par de horas para que hagan algo, entonces, porque si no deberíamos estar en clase hasta las 3, 3 y tanto, y el protocolo nos dice que mejor que no. Entonces, la idea es que lo realicen, ¿no? No. Mm, ok. Entonces, vamos a, entre comillas, continuar con lo que estábamos viendo, pero vamos a ver en más detalle el teorema maestro, que es la parte argumentativamente más importante de la primera parte del curso. Entonces, vamos para allá. Entonces, bajemos, bajemos, bajemos. El teorema maestro. Ok. Entonces, estábamos viendo el teorema maestro la clase pasada y quedamos con estas conclusiones de acá, que vimos ejemplos con las primeras dos
Y nos quedó pendiente hacer un ejemplo con un tercero. El tercero, entonces, vamos a hacer un ejemplo con ese. A ver, vamos a una hoja que esté en blanco. Ok. Y tengamos un ejemplo. O sea, ay, no. Ya empecé ya. Tengamos un ejemplo donde TDN es igual a... Veamos. 2TDN partido por 4 más, entonces, eh, n cubo, no, eso no es un cubo, n cubo log n. No estoy seguro si es que me va a resultar, pero vamos a ver. Entonces, identifiquemos los elementos de esta ecuación. Tenemos que A es 2, tenemos que B es 4, y tenemos que la función acompañante f de n es n cubo log n. Entonces, veamos qué pasa. Dice que si t de n, a ver, si f de n es acotado por abajo. Ok, perfecto. Entonces, la parte 3 dice que si f de n, o sea, n cubo log n, es acotado por abajo, o sea, omega mayúscula, de n elevado a c, siendo c, en este caso es mayor, necesariamente mayor, que el logaritmo en base b, o sea, 4, de a, que es 2. Esto me parece mucho que es un medio, porque 4 elevado a un medio es 2, ¿no? A ver, no creo que no. 4 elevado a un medio, eso es la raíz, sí, efectivamente, estoy en lo correcto. Entonces, con esto de aquí me parece que es bastante claro, ¿no? Como es un medio, podemos elegir c igual 1, y como n elevado a 1 en comportamiento sintótico es menor que n a cubo log n, entonces no deberíamos tener ningún problema en decir que esto es cierto. Lamentablemente, no podemos llegar y aplicar la condición. Hay una condición 2. La condición 2 es que se tiene que cumplir, si van a ver, si ven ustedes acá, esta parte de abajo, existe un K tal que bla, bla, bla. Pero nosotros no vamos a hacer la definición con este K, sino que lo vamos a hacer con comportamiento sintótico. Entonces lo que tenemos que hacer es que K por f de n dividido a veces f de n partido por b tiene que ser, veamos, si lo llevamos al límite, esto debería ser entonces crecer más rápido el de la derecha, pero con k menor que 1. Así que vamos a tratar de hacerlo. Tratar de anotarlo. Dice, el límite lo vamos a hacer con límite, ya que aquí les gusta más el límite cuando n tiende a infinito. De k por f de n, pero f de n es n al cubo por log en base, cualquier base, en este caso el base b, pero da lo mismo, debe estar partido por a, que en este caso es 2, por f de n, pero aplicado partido por b, o sea, n cubo partido por b es 4. 4 al cubo, 4 por 4, 16, 64, multiplicado el logaritmo de n partido por 4. Y este límite me tiene que dar mayor o igual a 1, siendo que k tiene que ser menor a 1. No me acuerdo si era menor o menor o igual. Vamos a ver. Es menor a 1, efectivamente, menor a 1. Entonces vamos a resolver esta ecuación. Podemos primero que todo llegar y eliminar los cubos. Entonces me quedaría límite
de K medios, y el K medios se puede, K medios, pero 2 partido por 64, eso estamos hablando de 1 partido por 32, así que podemos dejar que es 32 por K, 32 veces K por log n, partido por log n partido por 4. Pero si recordamos, la división en logaritmos no es nada más que la resta, así que tendríamos log n menos log en base 4. Si consideramos que estamos en base 4, supongamos, esto es claramente 1. Así que, ¿es esta expresión mayor o igual a 1? Claramente sí, independiente del valor de k. Porque cuando n tiende a infinito, esto es básicamente 1, y aquí tenemos 32 veces k. Así que con k igual, no sé, un medio, esto se cumple. Como ambas condiciones se cumplen, o sea, primero, f de n es acotado por abajo por una n elevado a un valor que es un poquito mayor que logaritmo en base b de a, y a la vez el límite es mayor que 1, entonces con ambas podemos concluir que t de n es orden de f de n, que en este caso es n cubo log n. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo de el teorema maestro versión full. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta? Por ahora no. Ya. Entonces, como les había mencionado antes, el teorema maestro existe en versión simplificada, que es la que ustedes ven acá. Y esta versión simplificada nos permite trabajar cuando el f de n es un polinomio. Y vamos a corroborar que eso es cierto. Corroboremos que eso es cierto. Primero, tengamos que t de n, ya empecé otra vez. Tengamos que t de n es igual a veces t de n partido por b más un polinomio de grado d. Entonces, primero, ¿qué pasa si a es menor que b elevado a d? ¿Qué significa eso? Eso, si lo traducimos a lenguaje logarítmico, significa que el logaritmo, eso aplicamos logaritmo en base b en ambos lados, me quedaría logaritmo en base b de a es menor que d. Esta condición que ustedes ven acá es la misma que la condición 3. O sea, cuando decía, era f de n, que en este caso f de n es n elevado a d, o sea, n elevado a d, tiene que ser acotado por n elevado a c, donde c es mayor que el logaritmo en base b de a. Pero fíjense que el logaritmo en base b de a es, no, es menor. Esto, entonces estoy considerando, esta es la opción 1. Perdón. Este es acotado por abajo. Acotado por abajo. Por lo tanto, como es acotado por abajo, ya, y c tiene que ser mayor que el logaritmo en base b de a.
Entonces, como es acotado por abajo, quiere decir que D es mayor que C. ¿Por qué? Porque el grado del polinomio acompañante es acotado por abajo. Como es acotado por abajo, significa que crece más rápido, por lo tanto, el grado del polinomio tiene que ser mayor. Así que esto de acá me dice que D es más grande que C. Y luego, como C es más grande que el logaritmo en base B de A, nosotros tenemos acá transitividad. Si D es mayor que C y C es mayor que el logaritmo, entonces D es mayor que el logaritmo. Así que esta condición de acá es equivalente a esta condición de acá. Y esa es la condición 3 del teorema maestro Full. Pero ustedes me pueden decir con toda razón, profe, ojo, hay una condición adicional que dice lo del límite. Bueno, gracias a que ahora estamos trabajando con un polinomio, lo del límite se cumple básicamente por sí solo. Fíjense, teníamos que el límite cuando k por el polinomio, o sea, n elevado a d, tiene que ser mayor o igual a 1, con a multiplicado por n elevado a d, y además decimos partido por b elevado a d. Recordemos que la condición es que a es más pequeñito que b elevado a d. Como a es más pequeñito que b elevado a d, esto nos queda así, fíjense bien. Voy a pasar esto de acá hacia arriba. Nos va a quedar límite, obviamente cuando n tiende a infinito, no lo anoté porque me dio lata, en infinito, de será k veces b elevado a d partido por a multiplicado por qué? Por n elevado a d partido por n elevado a d, 1. O sea, nos queda exactamente esto. Y recordemos, b elevado a d es más grande que a. Por lo tanto, esto es mayor o igual a 1. Siempre vamos a poder encontrar el k menor que 1, que eso se cumpla. Por lo tanto, la condición 1 del teorema maestro simplificado es igual a la condición 3 del teorema maestro full. ¿De acuerdo? Ok. Luego, iba a borrar de más. Luego tenemos la condición número 2. La condición número 2 dice, A es exactamente igual a B elevado a D. Bueno, eso, nuevamente aplicamos el logaritmo y queda que es logaritmo en base B de A es exactamente igual a D. Bueno, pero eso es igual a la condición 2 del teorema de maestro Full, que decía que TDN, f de n, que en este caso, recordemos, es el polinomio, es acotado por n elevado a c, que c en este caso será exactamente igual al logaritmo en base b de a, por logaritmo elevado a, era k de n. En este caso, k es 0. Entonces, esto queda como 1. Y queda n elevado a d, se comporta igual que n elevado al logaritmo en base b de a. O sea, d es exactamente igual al logaritmo en base b de a. O sea, a es igual a b elevado a d. Y como se cumple, entonces nosotros inmediatamente ocupamos la opción 2 del teorema maestro que dice que t de n va a ser acotado por n elevado al logaritmo en base b de a, o sea, n elevado a d, porque son iguales, por logaritmo elevado a k más 1, pero k es 0, por lo tanto k más 1 es 1, o sea, logaritmo de n. Y esto es exactamente lo que dice acá. Por lo tanto, la opción 2 del teorema maestro simplificado es la versión 2, la parte 2 del teorema maestro versión full. Ahí se ven que se justifica. Ahora nos queda solamente justificar la última parte, que es la opción 3. En la opción 3 dice que A
es mayor a b elevado a d. De nuevo, apliquemos logaritmo en ambos lados y nos queda logaritmo en base b de a es mayor a d. Y la opción 1 del teorema maestro simplificado dice que f de n, o sea, n elevado a d, es acotado por arriba por n elevado a c con c menor que el logaritmo en base b de a. Pero fíjense, lo que dice acá es que n elevado a c es más grande, se comporta más rápido, crece más rápido. O sea, c tiene que ser mayor que d, pero c a su vez es menor que el logaritmo en base b de a. Por lo tanto, logaritmo en base b de a es mayor que d, lo que dice acá, y por lo tanto a es mayor a b elevado a d. Como eso se cumple, nosotros inmediatamente aplicamos el paso 1 del teorema maestro Full y nos indica que t de n es simplemente teta de n elevado al logaritmo en base b de a, que es exactamente lo que dice acá. Como pueden ver, cuando el acompañante, la función acompañante es un polinomio, nosotros inmediatamente podemos llegar y concluir el teorema maestro de regresión simplificada y tenemos que hacer mucho menos. Entonces, ahora que llegó alguien más, vuelvo a preguntar. ¿Estaban estos ejercicios que son todos del teorema maestro versión simplificada, si mal no recuerdo? ¿Hay alguien que haya intentado hacer al menos uno de ellos? Ok, pongan mucha atención. Además de los ejercicios que ustedes ven acá, yo les voy a pedir resolver ese y ese. Todos estos ejercicios que ustedes ven acá deberán resolverlos como práctica para la evaluación que vamos a tener pronto, ¿ya? Así que por favor anoten, es por lo menos los últimos dos ejercicios que puse ahí, porque, bueno, los pueden volver a ver en la grabación, porque no están anotados, para que tengamos práctica de esta sección, ¿ya? Pasemos entonces a la siguiente ¿podríamos ver esto? No estoy muy seguro. Como práctica, ¿servirá de algo? Podríamos intentar. Ya, a ver. Normalmente no paso esto, pero porque generalmente es materia conocida, pero en una de esas vale la pena. En una de esas vale la pena. ¿Ya? No tenía preparado, así que pasar esta parte, así que vamos todos tratando de comprender, ¿ya? Tenemos ordenamiento. ¿Qué es
me refiero a ordenamiento, distintos tipos de ordenamiento. ¿Qué tipos de algoritmos de ordenamiento ustedes conocen? Quicksort, Insertion, Bubble Sort, Ah, muy bien. ¿Y cuál es el entre mejor de otros. todos? Por lo que sé, Quicksort, Sí, con un entre asterisco. comillas. Sí, hay un detalle, pero bueno, parece que lo conocen. Creo que usaba muchos recursos, algo así, creo que había escuchado. No, técnicamente no, pero tranquilos, tranquilos. Entonces, supongo que vale la pena hablar de ellos, así que vamos. Un ordenamiento es poner en un orden una lista de elementos, generalmente numérico o lexicográfico. ¿Por qué es útil ordenar? Porque ustedes dicen, bueno, ordenar media cuestión, pues, no sé, pues, el Java lo hace solo. Eh, Muchos algoritmos ocupan como base ordenar, muchísimos. Entonces, si un arreglo se ordena de manera previa, podemos hacer ciertas suposiciones que nos ayudan a optimizar el algoritmo que estamos viendo. El más obvio es el búsqueda, que en vez de buscar lineal podemos buscar binariamente, pero no solo eso, sino que, por ejemplo, eh, eh, el algoritmo del vecino más cercano o de los pares de vecinos más cercanos, si nosotros tenemos los datos ordenados, podemos hacer ciertas asunciones, ciertas suposiciones, y en vez de resolver, porque si queremos saber cuáles son los vecinos más cercanos en pares, tenemos que ver todos contra todos, pero si es que lo hacemos de esa manera, podemos decir que no necesitamos revisar todos contra todos. Así que puede ser un poco más fácil. Es un problema antiguo. Ordenar elementos claramente es muy, muy antiguo, pero hasta hoy en día se sigue tratando de optimizar. Yo vi una publicación en 2006 o 2007, pero también hay nuevas publicaciones la década pasada también, porque siempre se trata de optimizar. Mientras más rápido ordenemos, mejor es la vida. Acá ustedes ven lo que es el bubble sort. Bubble sort es el algoritmo de ordenamiento más básico que nosotros conocemos. Hagamos un análisis del algoritmo en este pseudocódigo, ¿ya? Tenemos que el bubble sort, donde la entrada es la referencia a un arreglo. ¿Por qué la referencia? ¿Quién me puede responder eso? ¿Quién sabe por qué dije referencia? Porque se trabaja sobre el array original. Efectivamente, porque trabajamos sobre el array original. Lo que hacemos es, en vez de pasarle el array como elemento completo, le pasamos la dirección de memoria donde se encuentra el arreglo. Entonces, cuando estamos trabajando adentro de esta función, en realidad estamos trabajando sobre el arreglo original y no sobre una copia. Eso es efectivo y eficiente en varios sentidos. Entonces, lo primero que hacemos es un recorrido que, ojo, nosotros como informáticos empezamos en la posición 0, ¿ya? Entonces, el primero empezamos desde la posición 1 hasta el final, y en el segundo for vamos desde la posición 0 hasta el final menos la posición que estamos revisando en el elemento i, o sea, en el foro anterior. Y lo que se hace es que si es que el elemento que estoy revisando a la izquierda, en este caso, es más grande que el elemento que está a la derecha, se intercambia. Eso quiere decir que si es que a la izquierda hay elementos muy grandes, si este es el arreglo, y este es un elemento muy grande, el elemento va continuamente moviéndose hacia la derecha. Y por eso se le denomina burbuja, de hecho, porque si usted tiene un estanque, de agua,
y en el estanque de agua hay unas burbujas de aire, el aire es más liviano que el agua, por lo tanto tienden a subir hasta llegar hasta el tope. Y mientras más grande la burbuja, más rápido sube. Ese es el principio por el cual el algoritmo de burbujas se llama burbuja. Ahora, ¿cómo hacemos un análisis del costo? Aquí ustedes en pantalla ven el análisis del costo temporal. Vamos a verlo. Entonces, ¿cómo es el costo temporal? Primero, ¿qué es lo más costoso que hacemos acá? ¿Cuál sería lo que denominamos siempre la operación relevante? La comparación. Puede argumentarse que es la comparación, también se puede argumentar que es el swap, pero es independiente en este caso. Pero asumamos la comparación. La comparación que ustedes ven acá es lo que nos determina. Así que, ¿cuántas comparaciones hacemos? Tenemos primero un ciclo for y luego tenemos un segundo ciclo for y dependiendo de cuántas veces entre en el segundo ciclo for a esta instrucción es las veces que se ejecuta. Por lo tanto, el primer ciclo for que empieza en 1 y termina en n-1 y luego tenemos un segundo ciclo for que empieza en 0 y termina en n-1 menos i. ¿De cuántos swaps se hacen dentro del for? ¿Cuántas comparaciones? Una comparación. Y entonces resolvemos. Primero hacemos la resolución de esta. Ustedes saben que la sumatoria desde i igual a hasta b de 1 no es nada más que b menos a más 1, creo que es. Sí, b menos a más 1. Entonces tenemos n menos 1 menos i menos 0 más 1, nos queda n menos i, lo que está acá, n menos i. Y luego hacemos la sumatoria sobre n menos i. Entonces tenemos sumatoria de n menos i, tenemos primero la sumatoria de n menos la sumatoria de i. La sumatoria de n, como no tiene nada, es n multiplicando y queda 1. Entonces tenemos n menos 1 más 1, o sea, n menos 1. N por n menos 1. Y por el otro lado tenemos la sumatoria de i. Y esto es, sabemos, n cuadrado, perdón, voy a hacerlo. N por n más 1 partido por 2. O sea, nos queda esto, que sería n cuadrado menos n, menos esto. Serían n cuadrado medios, menos por más es menos. Me equivoqué en algo. Es hasta n menos 1. Claro, me equivoqué en un pequeño detalle. No es n por n más 1, sino que es n por n menos 1. Claro, porque es la sumatoria desde 1 hasta n menos 1 de i. Entonces es n menos 1 por n más 1 menos 1 partido por 2. Entonces eso es esto de acá. Entonces quedaría n medios, y ahora menos por menos es más, ahí sí, n medios. Entonces si usted resuelve esto, claramente el resultado es lo que usted ve ahí abajo. Pero, como siempre, nosotros no nos interesa tanto el detalle, aunque aquí yo creo que sí va a ser importante para hacer la comparación justa, n cuadrado menos n medios, y eso es comportamiento cuadrático. En este caso, como ustedes ven, no tengo ningún if, no tengo nada de un break, no tengo nada. El mejor, el peor y el caso promedio siempre demoran exactamente lo mismo. Pregunta: ¿cuánta memoria ocupo?
Cuando pregunto por memoria, claramente no me refiero a el input. El input es obvio, no, eso no suma ni resta. Entonces, siempre pregunto por memoria adicional. ¿Cuánta memoria adicional ocupo en este algoritmo? Que se escribe de esta manera, de hecho. ¿Alguien puede tener una idea de cuánto se ocupa? Las que se necesita para las variables i y j, ¿no? Y en el swap, si es que hay alguna de esas. Lo que se ocupa para las variables i y j, o sea, dos enteros, pero en realidad esos son casi irrelevantes. Se ocupa una memoria que es del tamaño de una variable. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un swap, necesito, obviamente, un elemento para guardar temporalmente uno de ellos, porque no puedo sobreescribir sobre uno y después recordar cuál era el valor de este para escribirlo en el otro. Así que necesito un espacio de memoria que es de la memoria del tipo de lo que estoy trabajando, ya sean números, eh, decimales, palabras, lo que sea. Así que obviamente la memoria es orden 1, pero en particular es un lo que sea. En este caso, supongamos que estamos ordenando números, es un número. Estos elementos de acá generalmente son irrelevantes. Lo que nos importa es cuánta memoria ocupo respecto a la entrada. Acá pueden ver una pequeña animación de cómo es que el bubble sort funciona. Debería haberlo hecho más rápido. Pero bueno, no, a propósito que es lento, para que se den cuenta que es lento, porque pucha que es lento. Y es el algoritmo más básico que conocemos. Vamos a hacer lo de siempre, nos vamos a desconectar y nos vamos a volver a conectar para poder seguir con los otros ordenamientos, ¿ya? Así que ahora voy a cerrar esto, voy a cerrar el Zoom y nos volvemos a conectar, se conectan bajo el mismo dirección. Ok. Ay, parece que apreté un botón de más. Bueno, ahí está. Como se habrán dado cuenta, nos salimos, volvimos a entrar y todo, y aún el algoritmo no termina. Así que efectivamente es bastante lento. Así que vamos a optimizar el bubble sort. Y vamos a hacer ese análisis de la optimización del bubble sort. ¿Cómo optimizamos un algoritmo tan torpe? Bueno, la forma es la siguiente. Lo que pasa es que si nosotros avanzamos una vez y en ningún momento hacemos un swap, eso quiere decir que cada elemento de la izquierda es más chico que cada elemento a la derecha. Por lo tanto, el arreglo ya está ordenado. Así que no necesitamos seguir computando. ¿Cómo hacemos eso? La manera en que lo hacemos es dejar una variable, dejar una variable que se llama ordenar, y esta variable orden solo cambia si es que hay un swap.
creo que está malo. Este debería estar acá. Sí, de hecho, debería estar ahí. Porque si hacemos un cambio, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo que pasa es que si tengo 1, 4, 5, 2, 8 y 10. Ya. Entonces nosotros hacemos, aquí no hay cambio, aquí no hay cambio, aquí hay cambio, entonces los cambio y me quedan 2 y 5, hice un cambio. Y luego tengo 5 y entonces como hice un cambio, entonces sí, definitivamente, este de acá debería estar aquí. Está mal ubicado. Ya, entonces, antes de empezar el segundo for, debería estar ahí. Antes de empezar el segundo for, dejamos un valor para una variable booleana. Y si esa variable booleana no cambia, o sea, no hay ningún intercambio en la visión, mientras revisamos la ventana actual, entonces nosotros terminamos, que significa que esto está totalmente ordenado. Entonces, vamos a analizar el mejor caso, el peor caso y el caso promedio. ¿Ya? Vamos a intentarlo, porque no es fácil. De hecho, no me acuerdo específicamente, así que vamos a ver lo que salga. El mejor caso. En el mejor caso, ¿cuándo termino de computar? Cuando termina de recorrer el arreglo. Efectivamente, yo hago un for, este for de acá afuera, digo, empiezo con i igual 1. Luego en este for de acá adentro pongo j igual 0. Entro aquí. Esta cuestión está acá afuera. Entonces, trato de hacer un swap. Lo que hago es hacer un if, o sea, reviso una vez. Y lo que tenemos que asumir es que esa revisión es falsa. Así que volvemos para j igual 1. Luego de nuevo hago una comparación para j igual 2. Hago una comparación hasta que termino. Como nunca entré, nunca la variable booleana es falsa. Así que si la variable booleana permanece verdadera, hay un break. Por lo tanto, tenemos que T de n del mejor caso es la sumatoria desde i igual 1 hasta 1, porque i no se mueve, de la sumatoria desde j igual 0 hasta era el tamaño de A, o sea, el tamaño de A en nuestro caso es n menos 1 menos i de 1. En este caso, volvemos a tener lo mismo, tenemos sumatoria desde i igual 1 hasta 1 de n menos i. Como i vale simplemente 1, esto nos queda n menos 1. Orden n. Ahí tenemos el mejor caso. El peor caso ya lo vimos, que es igual que el anterior, porque lo que pasa es que siempre hay intercambios, por lo tanto nunca se ejecutaría esta, salvo en el último for. Por lo tanto, i llega hasta el final, j llega hasta el final, hacemos las sumatorias completas y quedamos donde mismo. Así que lo único que nos faltaría analizar es el caso promedio. Ahora, ¿cómo analizamos el caso promedio? Como les había dicho antes, el caso promedio es el promedio de todos los casos. Entonces, tenemos, en el mejor caso se ejecuta en tiempo n-1. Luego, en el segundo mejor caso,
también se ejecuta en n-1. A ver, déjeme pensar un poquito acá. Podemos hacer un supuesto, que es que quiero justificarlo de la manera correcta, porque el cálculo aquí tiene que ver con la esperanza. En realidad uno puede hacer una esperanza y lo que hace es que eh, tengo que, en un caso me demoro n-1, en otro caso me demoro n, en el siguiente me demoro n+1, hasta que me demoro n más n. Entonces lo que tengo es, no n más n, hasta n cuadrado. Entonces tengo una sumatoria de i igual 1 hasta n de una sumatoria desde j igual 1 hasta i. Y eso, de todas maneras, es orden cuadrático. Esa es la matemática, pero quiero justificárselos de manera explícita. Ya sé que está en mi video de arriba y como les dije, no lo preparé, así que no me acuerdo cómo lo justifiqué ahí. Donde ahí está la justificación explícita de cómo es. Pero acá lo que es que hay una probabilidad que uno puede asumir que es igual en todas partes, de que cuando cuando recorramos acá adentro, tenemos una probabilidad igual de que eh, haya o no haya un intercambio. Así se basa. Entonces, si es que hay un intercambio, entonces no podemos parar. Pero si hay un intercambio, paramos. O sea, perdón, si no hay un intercambio, paramos. Entonces, está el mejor caso con probabilidad igual. Luego tenemos un siguiente mejor caso que es que la siguiente vez, o sea, n más n, luego tenemos n más, tenemos 2n, 3n, 4n, 5n hasta n más n por n. Es así. Es así. Mejor caso, recorremos n. En el segundo caso, recorremos 2n. Luego tenemos el tercer caso, que es 3n. O sea, no encontramos ningún swap. Encontramos un swap en la primera vez y no encontramos un swap en la segunda. No encontramos swap ni en la primera ni en la segunda, pero en la tercera visión, en la tercera recorrido, encontramos un swap. No encontramos un swap, perdón. Luego 4n y hasta llegar a n cuadrado. Entonces tenemos n, tenemos eso, que es la sumatoria de n por la sumatoria desde 1 hasta n. Para más detalles, insisto, pueden ver el video que está arriba, donde está justificado con probabilidad, esperanza y todo eso. Pero en este minuto creo que eso es lo mejor que puedo hacer. Ahora, es una optimización del Bubble Sort, pero lo único que hicimos fue optimizar tiempo. Así que espacio permanece exactamente igual. Luego, tenemos lo que ustedes ven aquí. Que este es el... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Esto que está aquí, que no sé por qué está, me parece que se me quedó pegado, es el... No, nada que ver, eso no debería estar ahí. Bueno, no importa. Luego tenemos el insert sort. ¿De qué se trata el insert sort? El insert sort
es más o menos la misma idea. Recorremos una vez el algoritmo y después hacemos un ciclo while. Y hacemos un swap y disminuimos. ¿Qué es lo que pasa acá? En realidad lo que hacemos es que tenemos el arreglo y vamos haciendo swaps hacia atrás, de manera de que quede insertado en la posición correcta el elemento que nosotros queremos. O sea, por ejemplo, si nosotros acá encontramos un 4, entonces lo vamos a cambiar hacia atrás hasta que quede la posición que le corresponde al 4. El análisis es exactamente el mismo que es en el Bubble Sort optimizado. Es lo mismo. Lo que podemos hacer es que nosotros recorremos y si no encontramos el swap, simplemente hacemos un término, así que recorremos desde 1 hasta el final y termina. Y el caso promedio y el peor caso es exactamente el mismo que en el Bubble Sort. ¿Ya? En caso de memoria, nuevamente, solo hacemos swap, así que necesitamos un espacio de memoria para mantener en memoria lo que estamos tratando de hacer swap, que puede ser un número o lo que sea. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí. Aquí pueden ver una cuestión del insert sort. El 6 dice, el 6 está bien acá porque es lo que llevamos hasta el minuto. El 5 lo trata y dice, no, el 5 es más pequeño. Luego es el 3 y el 3 lo mueve para atrás. El 1 también le va a pasar lo mismo y lo mueve hacia atrás. Porque va haciendo swaps. La verdad es que hace un swap con el 6, hace un swap con el 5, hace un swap con el 3 y el 1. En el 8 ven un caso especial. El 8 tratan de hacer un swap con el 6 y se dan cuenta que no, así que termina inmediatamente. El 7 hace un swap con el 8, pero el 7 se da cuenta de que el 6 es más chico, así que lo deja ahí. El 2 va a hacer swaps hasta que quede acá, por eso va insertando donde corresponde. Luego tenemos algo que se llama el selection sort. ¿Qué es lo que hace el selection sort? El selection sort recorre acá, como ustedes ven, el arreglo y dice, ok, el mínimo es la posición actual. Entonces, luego busca en el arreglo completo cuál es el mínimo, si hay un elemento más chico que el que yo tengo. Entonces, si hay un elemento más chico que el que yo tengo, lo cambio. Si no, termino. O sea, llega, busca el arreglo por el mínimo, lo pone al principio. Pasa a la siguiente. Busca el mínimo, lo pone al principio y va hacia la siguiente. El costo es claramente cuadrático. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un for sobre un for sin ningún tipo de nada. Lo único que nos ahorramos en el selection sort son los swap. Hacemos menos swap que con el bubble sort y con el insert sort. Esa es su gracia. Pero cuando hacemos comparativas respecto a cuántas comparaciones hacemos, son las mismas. Así que el costo para la operación relevante es cuadrático, pero el costo para los swap, suponiendo que son caros los swap, en este caso es lineal. Hacemos un swap a lo más por recorrido, o sea, la cantidad de swaps es lineal. Incluso en el peor caso, y en el mejor caso, de hecho, es cero, no hace ningún swaps. En cambio, en el bubble sort y en el insert sort, ya sea el optimizado o no para el bubble sort, la cantidad de swaps en el mejor caso igual es cero, pero para el peor caso hacemos una cantidad cuadrática de swaps en ambos, pero en este caso no. Así que selection sort en ese sentido y solo en ese sentido es un poquito mejor. ¿Se entiende?
Sí. Sí. Perfecto. Ahora, ¿cuánta memoria ocupamos? Nuevamente, respecto a la entrada, hacemos solamente un swap. Claro, ocupamos una pequeña memoria adicional, que es mantener el índice del mínimo, pero el índice generalmente es irrelevante. Así que en términos de memoria, seguimos donde mismo. Bueno, acá pueden ver una animación del insert sort, que debería estar animado. A ver, ahí está. Va encontrando el mínimo y el mínimo lo va poniendo siempre al principio. Se ve que es como más óptimo porque en realidad hace menos swaps. Entonces, en realidad es más eficiente que el bubble sort. Pero el bubble sort a veces es más eficiente. Tiene casos y casos. Esto que ustedes ven acá se llama el merge sort. Y el merge sort es muy interesante. ¿Por qué? Porque el merge sort ocupa recursividad. Y aquí podemos aplicar lo que estábamos viendo hace muy poquito. Dice, merge sort de A. Si A es de tamaño 1, entonces simplemente retorna A. En caso contrario, mezcle el merge sort de la mitad y el merge sort de la otra mitad. Y merge, la mezcla, lo que hace es que pone 3 elementos del mismo tamaño, crea un arreglo C, y lo que va haciendo es que recorre el arreglo A y el arreglo B de manera paralela y va poniendo lo que corresponda. Voy a hacer una simulación para que ustedes entiendan el funcionamiento o ustedes conocen cómo funciona el merge. ¿Saben lo que hace merge y todo? Díganme ustedes, si no les hago una pequeña simulación. Por lo menos yo me acuerdo. ¿Usted se acuerda? Sí. Entonces, hago solamente el estudio teórico. Miren, el tiempo que se demora merge sort es 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque llamo una y 2 veces de nuevo a merge sort. Así que es 2 veces t. ¿Por qué t? Porque t es el tiempo que se demora. Y vuelvo a llamar a merge sort acá. Así que tengo que volver a poner t. Adentro del merge sort yo le paso la mitad a un lado y la mitad del otro. Así que es n medios. Ojo, que si yo le pasara 1/3 acá y 2/3 acá, tendría que ponerlo así. T de n es igual a t de n tercios más t de 2n tercios. Si fuera el caso, ¿ya? Pero en este caso, el análisis bien simple, le paso mitad y mitad. Y ¿qué es lo que me falta? A ver, acá hay un if, esto es todo orden 1. Ah, aquí hago una mezcla en el resultado. Y la mezcla, lo que hago es calcular hasta la suma de los dos arreglos. El arreglo de la izquierda es la mitad, el arreglo de la derecha es la mitad, mitad más mitad es el entero. Así que n. Luego llegamos y tenemos esa función. Ah, ¿qué podemos usar acá? Teorema maestro. Teorema maestro. A es igual a 2. B es igual a 2. F de n es n. Es una lineal, por lo tanto podemos aplicar teorema maestro versión simplificado. Entonces, ¿D cuánto vale? ¿Cuál es el valor de D en este caso? 1. 1, efectivamente. D es el grado del polinomio para el teorema maestro simplificado. Así que, A, ¿cómo se compara con B elevado a D? ¿Cuál es la relación que existe en este caso? Iguales. Son iguales. Como son iguales, entonces el teorema maestro me dice por opción 2 que T de n es orden de n elevado a D, que en este caso es 1,
por el logaritmo de n, que es tal cual el resultado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el anterior era cuadrático y el merge sort es n por log n. La diferencia puede ser abismal. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuánto ustedes consideran que un arreglo es grande? ¿De qué tamaño ustedes considerarían un arreglo grande? Un Un arreglo, millón de elementos. 1.000.000 de elementos. Vamos a ver. Supongamos que el tamaño de A, que es lo que nosotros denominamos n, es 1.000.000 de elementos, o sea, 10 elevado a 6. ¿Ya? Si nosotros ordenáramos con bubble sort, estamos hablando de orden cuadrático, o sea, 10 elevado a 6 por 10 elevado a 6, o sea, 10 elevado a 12 pasos, más o menos. ¿Cuánto tiempo le toma a su computador, el que sea, incluyendo su celular, si está viendo su celular, realizar un paso? O lo voy a preguntar de otra forma. ¿Cuántos pasos por segundo realiza el computador que usted está viendo esta cosa que estamos haciendo? ¿Cuántos pasos por segundo da? ¿Lo sabe? No recuerdo. Ya, a ver. ¿Qué significa la RAM? ¿Qué significa la RAM? Que yo tenga 1 GB de RAM. ¿Qué significa en términos computacionales? Creo que debía haberles hecho una clase introductoria respecto a cómo es un computador antes de empezar con esto. A ver. Un computador opera en la CPU. La CPU es un chip que antiguamente era bastante fácil de visualizar, pero que actualmente es un poco más complejo. Este chip, los computadores actuales tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32, 33, 34, 64. 64 conectores, 64 registros. ¿Han escuchado eso? 64 bits. ¿Lo han Sí, escuchado, cierto? sí. Ya. Esos 64 bits son literalmente conectores eléctricos que pueden estar apagados o prendidos. 0 o 1. Y esa es la manera en que el computador trabaja, con esos. Entonces, la CPU puede desde un registro cambiar el valor de otro a través de una conexión eléctrica que generalmente es un OR, un AND, un NAND o algo así, en un paso. Y el computador, a eso se le llama Hertz. Hertz. Por lo tanto, la CPU, la velocidad de la CPU, no la memoria de la CPU, porque la memoria de la CPU es siempre la misma, 64 bits, al menos que tenga un computador más antiguo que es de 32, 16, 8. La velocidad de un procesador, cuántos pasos hace por segundo, se mide en gigahertz hoy en día. Yo estuve en el tiempo cuando se medía en kilohertz, pero bueno, eso es épocas muy pretéritas. ¿Cuántos gigahertz tiene su computador?
El mío por lo menos sé que tiene 3.6. 3 punto algo gigahertz. ¿Cuánto es un giga? 1024 megas. 1024 megas. ¿Y cuánto es un mega? 1024 kilos. ¿Y cuánto es un kilo? 1024 elementos básicos. O sea, estamos hablando de aproximadamente 10 elevado a 9, 1 gigahertz. El 24 lo omitimos porque muchas veces se calcula mal, de hecho. 10 elevado a 9 pasos por cada segundo. Y yo requiero 10 elevado a 12 pasos. Hacemos la división y nos resulta 10 elevado a 3, segundos pasa multiplicando para arriba, segundos. O sea, ordenar con bubble sort nos toma del orden de 1000 segundos. 1000 segundos. Más o menos un tercio de una hora. O sea, estamos hablando de unos 20 minutos, 18 minutos. ¿Sí? 1000 segundos. Ahora veamos qué pasa acá. Orden de n log n, estamos hablando de 10 elevado a 6 por el logaritmo de 10 elevado a 6. Eso es aproximadamente 6 por 10 elevado a 6, o sea, aproximadamente 10 elevado a 7. 10 elevado a 7 pasos. Hacemos la misma división, partido por 10 elevado a 9, pasos por segundo, y esto nos da 10 elevado a menos 2 segundos, o sea, 0,01 segundo. Con un algoritmo, con un tamaño decente de arreglos, nos demoramos 10 elevado a 3 segundos, o sea, 18 minutos, aprox. Y en el otro nos demoramos 0,01 segundos. O sea, una décima, una centésima de segundo. ¿Se dan cuenta la gran diferencia que hace ocupar un buen algoritmo en contraste con ocupar un mal algoritmo? Y eso que estamos hablando de una cadena de 1.000.000 de elementos. Esto es mentira. Nosotros no trabajamos con una cadena de 1.000.000 de elementos. Eso no se hace hoy en día. Hoy día se trabajan con cadenas de ADN, por ejemplo. ¿Cuán largo es una cadena de ADN? Estamos hablando de, no sé, creo que estamos hablando de billones o trillones de registros. O sea, uno seguido de como 12 o 15 ceros o 18 ceros. Así que el procesamiento de esa cadena se hace extremadamente importante. Por lo tanto, hay que ocupar algoritmos más complejos. Bueno, lamentablemente, si es que estamos hablando de... Sigamos con el ejemplo de 1.000.000 de registros. ¿Cuánta memoria ocupa esto? Vamos a ver acá. Hacemos un if sobre el largo, no ocupamos memoria. Hacemos un merge sobre dos cosas, y esas dos cosas se retornan. Y aquí lo que hacemos es retornar un C, que C no es parte de la entrada. ¿De qué tamaño es C? De la suma entre A y B. Es la suma entre A y B. Y por lo tanto, al principio es n medios más n medios, n. Ahora usted dirá, bueno, profe, pero cuando continuamos llamando hacia abajo, siguen. No, porque cuando llamamos hacia abajo, se quedan como, por ejemplo, n cuarto ya es en n medio, y no hay memoria adicional. Así que el tamaño de espacio que ocupamos se puede optimizar perfectamente a hacer orden n, o sea, lineal. Cuando estamos hablando de 1.000.000 de registros, supongamos que estamos hablando de un entero. Un entero son 4 bytes. 4 bytes. Y multiplicados por 1.000.000. O sea, estamos hablando de un mega. Más o menos. Pero si hablamos de más, podemos hablar de gigas, de teras, etc. Así que en ese sentido, merge sort se nos cae un poquito.
Mersort es muy eficiente, trabaja muy rápido, pero ocupa mucha memoria. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Ajá. Entonces, acá creo que pueden ver una simulación del Mersort, que bueno, no la hice, pero se fijan que se separan de a dos en dos, de mitades en mitades, y luego, cuando están separados en sus elementos, toma uno y otro y los combina. Esta combinación es muy fácil porque primero pone el más chico y después el más grande, cuando son de dos elementos. Y entonces, este espacio en blanco que ustedes ven acá abajo es una memoria reservada. Aquí es más interesante. Toma los dos y pone el más chico. Después toma y pone el más chico, pero siempre elige el más chico de los dos que está viendo. Por ejemplo, acá 7 y 2 pone el 2. Luego 7 lo compara con 4, pone el 4. Y ahí recién puede poner 7 y 8. Y aquí es bastante más evidente. Toma el 1 y el 2, pone el 1. El 2 se compara con el 3, pone el 2. El 3 se compara con el 4 y así. Y la memoria está abajo y se reserva. O sea, podemos trabajar más eficiente y incluso si es que ocupamos términos de computación paralela, podemos hacer un ordenamiento mucho más rápido. Pero en este curso, o sea, ¿es posible ver computación paralela? Sí. Yo conozco de computación paralela, no mucho. Ya. Ahora nos toca ver el heap sort. Y como ustedes ven acá, el heap sort es algo complejito. Y después del heap sort, vemos el quicksort, que es bastante más complejo. Así que dejémoslo para la próxima clase, porque el análisis de estos dos es un poco más complejo, más complicado. Especialmente el caso promedio del quicksort, ese es pregunta de examen. Les pido encarecidamente, por favor, se supone que deberíamos tener clase hasta las 3:30 si estuviéramos de manera presencial. Hagan los ejercicios que les dejé de asignación. O por lo menos miren los más difíciles y háganlos. Hagan 4, los 2 que escribí, más 2 de los más difíciles que estaban ahí. Por último, necesito que los hagan porque así yo puedo saber, la próxima clase ustedes me dicen, ¿sabe, profe? Este ejercicio no sé cómo hacerlo. Y yo les puedo mostrar cómo se hace. Es la forma más eficiente que encuentro yo de que ustedes puedan reforzar bien lo que no entienden. ¿Sí? Ok. Ya. ¿Alguna duda, consulta, acotación, sugerencia, la que sea? Los ejercicios es exclusivamente usando la versión simplificada, ¿cierto? Los ejercicios de la izquierda, sí. Los ejercicios de la derecha es imposible hacerlos con la versión simplificada, se va a dar cuenta. Recuerde, solo puede ocupar la versión simplificada si y solo si la función que acompaña a lo que se está resolviendo en la definición recursiva es un polinomio o es del mismo orden que un polinomio. Les voy a decir inmediatamente. Esto que ustedes ven acá es un polinomio. Te dirá, pero profe, y esto no importa. El grado mayor es un polinomio. Lo que importa es que la función esté con el mismo comportamiento asintótico que un polinomio. Si esto se cumple, se puede ocupar la versión simplificada. Si no, tiene que ocupar la versión full. En cualquier caso, si tiene alguna duda y no está seguro, váyase a la segura y ocupe la versión full porque la versión full resuelve todos y cada uno de los problemas que podríamos encontrar con recursividad. Salvo cosas como Fibonacci, que están no en la misma distribución, no están con la misma... no pasamos, como por ejemplo en el Hipsort que pasamos, digo, en el Mersort que pasamos mitad y mitad, se pasan distinto. Entonces,
de repente se tiene que ocupar otros tipos de estrategias, como por ejemplo la de ecuaciones lineales homogéneas. Pero en general, el gran 99.9% de los casos, teorema maestro resuelve todo. O bien cambio de variable y después teorema maestro. Ah, ok. Anotado. Ya, ¿alguna otra cosilla? Si no, nos despedimos y nos vemos el próximo jueves. Ya, eso es. Estamos entonces, la verdad es que estoy un poquito más lento que de costumbre. Deberíamos ya estar terminando el repaso, pero bueno, prefiero que la cosa quede bien clarita. La idea es que dentro de 2 semanas más eventualmente podríamos tener alguna evaluación. Vamos viendo, ojalá podamos. Ya, se me cuidan. Les pido encarecidamente que hagan los ejercicios y nos vemos la otra semana. Chao, profe. Cuídese. Chao.